Hellbound trata de unos demonios que aparecen para atacar personas que se dicen ser culpables. Por ejemplo, cuando observa cómo 3 demonios aparecieron en una cafetería cerca de la estación Habyon y atacaron a un hombre de 36 años después de agredir brutalmente a la víctima, se apoderaron de su alma, según ellos, y desaparecieron. Resulta que después de este incidente, un investigador y su compañero reciben la orden de investigar el grupo religioso La Nueva Verdad. Su líder, Jun Jisoo, fundó la organización en el 2012. Desde entonces ha hablado de estas retribuciones divinas. La organización también tiene una ala radical o extremista llamada The Arrowhead, que no rehúye el uso de la violencia física para promover su propaganda. El equipo de la patrulla y los investigadores llegan a la escena del crimen y descubren que estos demonios no dejaron ninguna evidencia. Por tanto, no se puede rastrear su origen. El detective Jin se encuentra con una pequeña reunión de voluntarios de New Truth, de La Nueva Verdad. El presidente Jung informa a uno de los seguidores que la víctima fue acusada de múltiples cargos de fraude y asalto. Por tanto, afirma que el propósito de su condena era servir a la justicia. Pecó y por eso Dios lo castigó. Después de la reunión, Jin ve a su hija adolescente ayudando a Jung-ji. Se pone furioso y le ordena a su hija que se vaya. Los 2 detectives siguen a Jun en el transporte público mientras les revela su vida pasada y su humilde vida. Antes de irse, Jun le dice a Jin que él es solo un mensajero de Dios que informa a la gente sobre el deseo de Dios de vivir de manera más justa. Son fanáticos. Esta condenación infunde miedo en las personas, lo que hace que se abstengan de cometer pecados. Jin no está de acuerdo y dice que estas condenaciones son una retribución divina. Entonces, Dios realmente debe pensar que los humanos no tienen autonomía sobre sí mismos. La escena establece el conflicto entre 2 personajes destacados, lo que en la serie de Hellbound sigue más allá. Realmente solo tiene 6 capítulos, pero es bastante intensa porque uno se pregunta todo el tiempo por qué las personas son simplemente algunos que se consideran pecadores, son los que deben de morir cuando todos somos pecadores y cómo específicamente aparecen a esas personas a un momento determinado y como también los que pertenecen a La Nueva Verdad, ellos mismos matan personas supuestamente para hacer justicia. Esta ideología es llevada por el pastor Kim Jong-chil, que se hizo cargo de la organización después que muriera uno de sus principales representantes. Pero es interesante en el sentido de que uno entiende que como cristiano entendemos que existe un infierno, pero no solamente en el cristianismo, sino en las religiones por lo general que son abrahámicas, como el islam, como el judaísmo, como el cristianismo. Sabemos que existe un infierno. Pero a mí lo que no me gusta de la serie es que te quieren dibujar las cosas de manera irreal. O sea, el decir que un bebé está condenado, yo entiendo que quieran poner fantasía, pero esto causa bastante confusión. Al igual que la protagonista, obviamente, muchacha que tiene a su madre enferma de cáncer, la mata La Nueva Verdad. Esto es bastante triste. Y eso lo hacen para profundizar un poco más en los personajes y para que uno le tenga un poco más de empatía. Tan solo con 6 capítulos atrapa bastante por los efectos especiales que tienen, que se parecen un poco a la serie de Home, de Sweet Home, que la pueden buscar también en mi canal, de mi opinión acerca de esta serie. Aquí hay muchas cosas que no están claras. Pienso que debe haber una segunda, porque al final, de hecho, la primera, o por lo menos la segunda que muere por estas criaturas, ella resucita, es como que reencarna ya y viene desde la muerte, y eso es algo bastante peculiar. Por lo visto también hay una webtoon, los que la quieren ver. A mí no me gustó la serie porque yo tengo mi creencia como cristiana,
por lo menos como creyente en Jesucristo, y hablan bastante mal de Dios, hablan bastante mal acerca del juicio. Y bueno, no voy a abundar mucho porque no voy a convertir el video en una prédica, pero sí pienso que se exceden un poco en la falta de respeto, por lo menos a la mayoría, a la religión que tiene más adeptos que en el mundo, que es el cristianismo, pero sabemos que en Corea la mayoría de las personas no son cristianos, entonces ellos deben tener una idea un poco distorsionada o diferente, ya que yo he visto que en varias series y películas ellos ligan el cristianismo con el budismo, con el confucianismo, o sea, es una mezcla de paganismo que ellos hacen para tratar de decir que son simples creencias a las cuales ellos le dan el mismo valor, la misma importancia, pero debe haber una sola verdad. Pero a nivel de fantasía está bastante pasable, aunque los diálogos no me gustaron mucho. En ese sentido, pienso que si ustedes de los que creen en Jesucristo no les sería factible porque tiene conversaciones que irritan bastante.